No sé, que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús en esta preciosa y maravillosa noche que estás aquí con nosotros. Gracias por tu fidelidad y por tu amor, Espíritu de Dios, que estás aquí para hacer milagros. Estás aquí para ministrar a cada persona que nos ve a través de estos medios. Tú estás aquí, Señor, para poner órganos nuevos. Tú estás aquí para sanar al enfermo, para levantar al paralítico. Tú estás aquí, Señor, para hacer milagros creativos. Por eso, en el nombre de Jesús, desatamos espíritu de sabiduría y de revelación según Efesios 1:17, y declaro que son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podemos comprender cuál es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús. Declaramos que tenemos la sabiduría de Proverbios 3 y Proverbios capítulo 8, esa sabiduría que proviene del Espíritu de Dios. No es sabiduría humana, sino es sabiduría que proviene de la fuente de vida. La recibimos esa sabiduría y creemos que tenemos la mente de Cristo, de 1 Corintios 2:16, que pensamos, hablamos y actuamos como Cristo, porque somos su cuerpo, somos la plenitud de Cristo aquí en el nombre de Jesús. Por eso, mientras enseñamos tu palabra, tu mano poderosa de poder está extendida para hacer milagros creativos en cada oyente en esta noche, Señor, liberando de la muerte prematura a cada persona que nos está viendo por estos medios en el nombre de Jesús. Y seas tú el glorificado, Espíritu de Dios. Tú pones pensamientos en mi mente y palabras en mi boca, que sea menos yo y más tú, que sea tu voluntad y no la mía, que no sean mis preceptos humanos, sino sea tu palabra, Señor, la que fluya por mí, en mi corazón, en mis labios, en mis pensamientos. Seas tú, Espíritu de Dios. Yo menguo para que tú crezcas, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, yo soy un árbol plantado junto a corrientes de agua, que doy mi fruto a mi tiempo y mi hoja no cae, y todo lo que yo hago prospera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú eres el Señor, Espíritu de Dios, aquí en este momento. En el nombre de Jesús y en todo momento eres tú el Señor. Muy bien, vamos a dar la más bien cordial bienvenida a cada una de las personas que nos visitan hoy, que nos están aquí con nosotros, y aparte, cada una de las personas que nos ven de cada uno de los países a través de estos medios de comunicación de la página de la Iglesia Fe y Poder Guadalajara y del Face Ministerios Palabra de Fe Jalisco. Damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que nos ven de Colombia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, República Dominicana, Puerto Rico, Venezuela, algunos hermanos de España, Chile, Guatemala, Haití y algunos hermanos de los Estados Unidos de Norteamérica. Sea usted bendecido en el nombre de Jesús. Y es el Espíritu de Dios el que va a hablar para usted en esta noche. Ok, pues 1 Corintios 4, versículo 11 dice la palabra. Continuamos con el tema, es cómo podemos analizar la Biblia. Dice el apóstol Pablo: por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a ustedes, para que nosotros no aprendan ustedes a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros. No debemos de aprender a no pensar más allá de lo que está escrito. ¿Sabe usted que es bien poderoso esto? Bien poderoso es esto. ¿Sabe usted que pueden ser engañados los sentidos naturales de ustedes? Pueden ser engañados. Dice la Biblia en la segunda carta a los Corintios 11, segunda carta a los Corintios 11, versículo 3. Bueno, vamos a leer un poquito del versículo 1. Segunda carta a los Corintios 11, del 1 al 3. Dice: ojalá me toleren un poco de locura, dice Pablo, así toleradme esta locura. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sabía que esa parte donde dice los he desposado con un solo esposo está hablando de Cristo? Literalmente vienen las bodas del Cordero, próximamente ya. Vamos a estar en las bodas del Cordero, viene el arrebatamiento. Entonces nos ha desposado con un esposo, dice el apóstol Pablo, lo que quiere decir que pertenecemos
Ahora Cristo, nos hemos hecho uno con Cristo, así como el varón y la mujer se hacen uno, creo que en Efesios capítulo 5, hace la comparativa el apóstol Pablo, somos uno con Cristo, 1 Corintios 6, 17, somos uno con Cristo. Ya estamos unidos a Cristo, somos el cuerpo de Cristo, lo que quiere decir, en otras palabras, que dice el apóstol Pablo que nos cela con celo de Dios. ¿Sabe lo que significa esa palabra? Cuando alguien cela con celo de Dios. ¿Sí entiende esa parte o no la entiende? Porque os celo con celo de Dios. Dice el versículo 2. Os celo con celo de Dios. Y si vamos a una Biblia un poco del lenguaje más sencillo, dice: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean uno como una novia ya comprometida para casarse. Que le es fiel a su novio y se mantiene para él. Mire qué impresionante. Debemos de ser fiel a un esposo como una novia que está a punto de casarse. Qué impresionantes palabras, ¿no? Habla de fidelidad. Fidelidad para Cristo como una novia que está a punto de casarse. ¿Sabe que una novia que está a punto de casarse lo más que anhela es estar con su esposo? Y con ese anhelo nosotros debemos de estar con Jesús. Entonces dice otra Biblia: me preocupo por ustedes, dice la palabra de Dios para todos. Me preocupo por ustedes tal como lo hace Dios, pues yo prometí entregarlos en matrimonio a un solo esposo. Me preocupo, dice el apóstol Pablo. O sea, realmente celo también denota como si fuera algo, como un sentimiento de lo más profundo que existe en las personas, en el sentido de decir, somos propiedad de Cristo. Así dice el apóstol Pablo: yo celo. Son propiedad de Cristo y lo único que quiero es que se guarden irreprensibles y fieles para la venida del Señor. Ahora, cuando habla de preocupación, Pablo, porque sí habla de preocupación aquí, ¿me entiende? En otras palabras, Pablo se estaba preocupando porque él quería que nosotros nos presentáramos fieles y que llegáramos a las bodas del Cordero y que llegáramos como una novia sin mancha y sin arruga a ese precioso acontecimiento que viene en los cielos. Dice que se guarden, dice el apóstol Pablo. Entonces, si lo voy a leer, me voy a ir a un diccionario para poder ver esa palabra celo. Si usted va a un diccionario, es el 2205 en el idioma griego, en un diccionario Strong o Vine, Nuevo Testamento. La palabra celo viene la palabra precisamente griega, que es celos. Celos, y pone varios ejemplos, ¿no? Se utiliza en muchas partes de la Biblia la palabra celos. Habla como un hervor, fíjese, también lo traduce como un hervor, o como si tuviera, o inclusive habla de envidia, porque así se puede traducir la palabra celo. Como un hervor, como algo, ¿cómo le puedo decir? Como un coraje que siente el apóstol Pablo, como una desesperación para que la novia de Cristo se presente sin mancha con Cristo, se presente irreprensible. Así más o menos habla la palabra celo, así más o menos, como un hervor que siente el apóstol Pablo. Inclusive se puede traducir como envidia. Se traduce esa misma palabra celos como envidia. ¿Sí entiende la palabra hervor? Como si fuera algo, ¿cómo le puedo decir? Bueno, yo creo que usted me entenderá si las jóvenes tuvieran un novio o una novia, o la esposa y el esposo. Yo creo que más o menos sienten algo, pueden sentir algo, esa palabra, pueden identificar esa palabra celos. Pastor, me estoy quedando quedadona, nunca he tenido novio. Bueno, usted no puede entender la palabra celo, entonces. Pero yo creo que sí entienden la palabra celos, ¿verdad? Como diciendo,
Los quiero para Cristo, dice el apóstol Pablo, y única y exclusivamente para Cristo. No los quiero para nadie más. No los quiero para que den lugar a Satanás. No los quiero para que Satanás sea el Dios de ustedes. No quiero que Satanás reine en sus vidas. Lo que quiero es que se aparten para Cristo. ¿Sí entendemos la palabra celos? Ok, entonces, la palabra celos, si usted puede entender lo que significa la palabra celos, os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pero temo como la serpiente, dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad que usted le puede tener a Cristo. ¿Sabía que pueden ser engañados sus sentidos? A lo mejor no su corazón, pero sus sentidos naturales pueden ser engañados. Pueden ser personas engañadas al escuchar diferentes doctrinas por internet, sí. Satanás es muy astuto. ¿Sí sabe que es muy astuto? Por eso dice el apóstol Pablo, el temor más grande que tenía el apóstol Pablo, si podemos decir que tenía temor de algo, el temor más grande, es que esta humanidad y más los creyentes en Jesús, sobre todo los creyentes en Jesús, así como la serpiente, ¿cómo engañó la serpiente a Eva? Con palabras. Palabras con astucia empezó a hablar la serpiente a Eva. ¿Qué le murmuraba? Oh, con que Dios os dijo, no comeréis de este árbol porque el día que ustedes coman morirán. Ah, con que Dios dijo. Cuando usted escucha la palabra de Dios y hay un mensaje en su mente que le dice, con que el pastor te dice, tú le crees todo lo que dice el pastor, todas esas frases, mi hermano, todas esas frases vienen del enemigo, Satanás, el diablo. Porque cuando su servidor le habla la palabra, no hablo mis conceptos humanos, ¿ok? No hablo mis conceptos humanos. Entonces, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es muy astuto Satanás. Es la serpiente antigua. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Extraviados de qué? De la fe en Cristo, de la fidelidad a Cristo. ¿Podemos dejar de ser fieles a Cristo? Sí, si nuestros sentidos son extraviados a través de mensajes satánicos. ¿Sabía que Satanás está hablando aún por personas que hablan palabra por internet? Digo, me he encontrado personas desde, por ejemplo, personas adventistas me he encontrado, o judíos mesiánicos que dicen, ellos ahora ya literalmente, si no guardan el sábado, no se van a ir al cielo. Si no guardan el Shabbat mentado, no se van a ir al cielo. En otras palabras, le da más importancia un día, al séptimo día le dan más importancia que al propio Cristo. Es decir, ya no ocupan a Cristo para irse al cielo. Ellos sí creen en Jesús y dicen, creemos en, unos dicen en Yeshua, otros en Yahshua, mal pronunciado. Entonces, creemos en Yahshua, creemos en Jesús, pero necesito guardar el séptimo día para irme al cielo. Ellos han negado a Cristo Jesús porque le dan más importancia a un día que a Jesucristo. Entonces, ¿de qué sirvió la obra redentora en la cruz? Bueno, de esa manera están siendo extraviados. Ha sido gente extraviada y se han metido a guardar, regresan a guardar leyes y costumbres judías. Leyes y costumbres judías. Se está inclusive guardando parte de lo que venía en la ley de Moisés, inclusive que venían como fiestas ritualísticas que solamente las guardaba el pueblo judío y que representaban solamente un simbolismo para el nuevo pacto. En otras palabras, el Shabbat ahora nos representa el reposo que tenemos en Cristo Jesús. Ahora, el Shabbat no representa más cosas. Lo único que representaba principalmente era que Dios reposó en el séptimo día después de haber terminado su obra. Dice que reposó. ¿En qué sentido reposó? En que delegó toda autoridad al hombre. Ahora, Génesis 1:26, a ti te pongo sobre la tierra para que tú señores. El Señor reposó porque el hombre trabajó. Después de que el hombre peca, Dios otra vez vuelve a trabajar. ¿Quién hizo las pieles de animales? Para el ser humano volvió otra vez a trabajar.
Y Jesucristo dijo en Juan 5:17, cuando se levantó un paralítico ahí en el estanque de Betesda, dijo en Juan 5:17 al 19, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, dijo Jesús. Entonces, ¿por qué guardan un día que ni Dios lo guarda? No entiendo. Ellos dicen que guardan un día porque Dios reposó el séptimo día, pero Dios dejó de reposar. Bueno, estoy hablando de cosas, ejemplos, pues. No quiero enfocarme a los mesiánicos. De por sí están todos atrasados, los pobrecitos, y estoy echando leña aquí por internet, ¿no? Bueno, ya. Igual los adventistas. Los adventistas están igual, pues guardando un día. Entonces empiezan a negar a Jesús. Se extraviaron sus sentidos. La mayoría de que son judíos mesiánicos no vienen del mundo. La mayoría, en su 95%, son cristianos evangélicos que empezaron a guardar costumbres judías. Y en lugar de decir Jesús, ya dicen Yeshua o Yahshua. Y en lugar de hablar español, hablan hebreñol. O sea, español combinado con hebreo. Dios mío, no sé. Bueno, son cosas que son loqueras, pues, que la gente inventa. Pero la gente, esas personas fueron perturbados en su mente. Eran evangélicos, creían en Jesús como usted y como yo, sí. No guardaban el sábado, a ellos no les importaba el sábado, el séptimo día. Ellos venían los domingos, iban entre semana a la iglesia. Todos los días eran del Señor para ellos. Y ahora no, resulta que ya desecharon a Jesús. Y ahora, ¿qué cree? Ya no festejan Semana Santa, ya no festejan cosas así, pero sí guardan costumbres judías, que eran algo simbolismo para el Nuevo Testamento. Dice Colosenses capítulo 2, creo el versículo 17, que lo que vienen siendo días de reposo, días festivos, todo eso era solamente sombra de lo que habría de venir. No entiendo cómo no les queda claro. Entonces, gente fue perturbada su mente. Eran evangélicos cristianos como usted y como yo, sí. Hablaban en lenguas pentecostales como usted y como yo, sí. Pero de repente empezaron a hablar en hebreñol y ya se van a ir al cielo por hablar el hebreo. Entonces, gente se extravía de sus sentidos. Pero ¿quién cree que engaña? La serpiente dice que fue astuta y engañó la mente de estas personas. Y yo siempre lo he dicho, una persona que se sale del cristianismo evangélico y se va a otro tipo de doctrinas heréticas, siempre lo he dicho, nunca estuvieron convencidos de realmente que recibieron a Cristo como Señor y Salvador. Nunca estuvieron convencidos. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. ¿Pueden ser engañados nuestros sentidos? Sí. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con analizar la Biblia? Bueno, porque parte de la Biblia es no pensar más allá de lo que está escrito. Y darle un lugar al Antiguo Testamento, darle un lugar como el Nuevo Testamento. Siempre debemos darle su lugar. Ahora hay personas que dicen, tengo que guardar, pastor, los 10 mandamientos. Parte de los 10 mandamientos no eran 10, eran 613 mandamientos. Entre ellos eran leyes ritualísticas, leyes morales, leyes civiles. Tengo que guardar la ley de Moisés, y muchos sí, tienes que guardarla. Lo único que vamos a guardar en la ley de Moisés se llaman leyes morales y la vamos a guardar a través del amor. No guardando esos mandamientos, sino a través del amor. En otras palabras, el que quiere guardar la ley de Moisés dice, el día de hoy me voy a portar bien porque dice la palabra que no adulterarás. Y ni voy a adulterar con mi vista, voy a andar casi con unos lentes lo más oscuro que se pueda para no voltear a ver ninguna mujer y voy a cumplir el mandamiento de no adulterarás. Y hoy lo voy a cumplir. Y la gente dice, sí, está vigente la ley, hay que cumplirla. Lo que no entienden es que los mandamientos morales tienen que cumplirlos. Los ritualísticos ya no se cumplen. Sacrificio de animales, algunas fiestas judías no se cumplen. Lo único que se cumplen son los morales. Y no se cumplen guardando la ley de Moisés, se cumplen por amor. Porque la ley de Moisés, en otras palabras, se resume en el amor. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y has cumplido toda la ley, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 13. El cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cuál amor? El que derramó Cristo en la cruz. Ahí. Entonces, o guardamos la ley a través de mis esfuerzos humanos por querer cumplir un mandamiento, o guardo la ley porque sé que el amor de Cristo está en mí
Y ese amor de Cristo es el que me motiva, me impulsa a ¿qué cree? A no pecar. Son cosas muy diferentes, muy diferentes. Entonces a veces no entiende, ni los propios cristianos entienden todo esto. Y ahí tiene la gente guardando la ley de Moisés. Hoy me voy a esforzar por guardar uno de los mandamientos. Y luego se enfocan a 10, no son 10, hoy 613. ¿Sabe por qué se hizo la ley de Moisés? ¿Saben por qué se hicieron los sacrificios dentro de la ley? ¿Sí sabe por qué se hicieron los sacrificios? ¿Por qué cree que se hicieron los sacrificios de animales? Porque nadie podía cumplir la ley. Y dice Dios, bueno, tengo que hacer algo para que, si no pueden cumplir los mandamientos de leyes morales civiles, no pueden cumplirlo, bueno, les voy a poner el sacrificio de animales, para que a través del sacrificio de animales cada año, cuando se presenta el sumo sacerdote, por allá en el mes de octubre, que es el día de la expiación, el que le llaman, creo que es el Yom Kippur, algo así. Bueno, el caso es que sacrifican un animal, entran entre septiembre y octubre, creo que es más o menos esas fechas, ¿no? Entraba el sumo sacerdote, sacrificaba el animalito y en algunos casos declaraba sobre el animal, según Levítico 16, declaraba los pecados del pueblo sobre el animalito, que lo enviaban al desierto, otros lo sacrificaban y rociaban la sangre en el lugar santísimo. Entonces, todo esto lo hizo Dios porque nadie podía cumplir una ley. Como no cumplían la ley, ¿qué crees? El que transgredía la ley tenía que morir. Para que no murieran, bueno, ahí te van los animalitos. Entonces, si allá sacrifican animales porque no podían cumplir una ley, ¿qué andan haciendo ahora la gente, los cristianos evangélicos, regresando a cumplir la ley de Moisés? Pastor, no debo de comer camarones. Pues usted se los pierde. Ni carnita de cerdo, pastor, porque si como carne de cerdo me voy a mantener impuro y no voy a estar listo para irme al cielo cuando venga Cristo. Pues usted se las pierde, las carnitas de cerdo. Dice 1 Timoteo 4 que todos los alimentos son santificados por la palabra y la oración. No llames inmundo lo que Dios santificó. No llamemos inmundo. Y bueno, le puso un ejemplo a Pedro por allá en Hechos capítulo 10, aunque no habla de los alimentos, se habla de los gentiles, no tiene que ver con los alimentos. Pero bueno, en fin. ¿Por qué me metí en todo esto? No sé, pero vamos a continuar. Por eso estamos analizando la Biblia, para guardar un correcto equilibrio entre la ley y la gracia. ¿Cómo cumplo la ley? A través de la gracia y el amor de Cristo. En nuestros corazones cumplimos una ley. ¿Ok? Cumplimos una ley. Si usted ve, vamos a analizar cada uno de los detalles, por ejemplo, de Hechos capítulo 15, el primer concilio de Jerusalén. ¿Qué fue lo que determinaron en ese concilio? Ahí nunca determinaron, pues a los gentiles también lo vamos a obligar a que guarden el Shabbat, el séptimo día. Nunca se acordó eso. Esos eran actos de la iglesia ya del Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 15. Ya griegos estaban viniendo al Evangelio de Cristo. Aparte de los miles o millares de judíos que se convirtieron, ya estaban viniendo griegos, estaban viniendo otras naciones a convertirse a Cristo Jesús. Entonces tienen que determinar ciertas reglas, pero bueno, eso luego lo vamos a analizar. Lo que quiero es más o menos darle a entender en esa introducción es que debemos de ver qué es lo que sí nos aplica en la Biblia y qué es lo que no nos aplica. Para ello necesito darle lo que viene siendo todo lo que son técnicas, reglas, hablando de la hermenéutica, cómo analizar la Biblia. Y hablando del exégesis también, cómo analizar la Biblia. Bueno, ¿alguien se acuerda de lo que significa hermenéutica? Hermenéutica, ¿ya saben lo que es? Es el conjunto de reglas, principios para lograr una buena interpretación acerca del mensaje que Dios dio a través de los profetas. O el mensaje dado por Dios, poder interpretar el mensaje dado por Dios. Realmente eso es hermenéutica. Hermenéutica es utilizar diferentes procedimientos, principios, reglas que nos ayuden a comprender cómo podemos interpretar el mensaje de Dios que se dio a través de los profetas, a través del Señor Jesús
y a través en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo. A él se le dio, en otras palabras, al apóstol Pablo se le dio el Nuevo Testamento. Todo lo que era aplicable para la iglesia de Cristo en el Nuevo Pacto se le dio al apóstol Pablo, según Gálatas capítulo 1. Dice que ese evangelio no se lo reveló carne ni sangre ningún hombre, sino que se lo reveló Jesucristo. ¿Cuándo se lo reveló? Cuando subió al tercer cielo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es hermenéutica? ¿Qué significa? Es una ciencia o es el arte o principios o reglas para interpretar o explicar un texto, para interpretar o explicar un texto, hacerlo claro ese texto o arrojar luz a algo que no está claro. Es el conjunto de reglas o principios para interpretar las escrituras bíblicas de una manera recta o correctamente, ¿sí? Exégesis, ¿qué es exégesis? Exégesis no es más que extraer el contenido de un texto bíblico, extraer el contenido, extraer la información, extraer la revelación de un texto bíblico. Exégesis con X, exégesis, que significa sacar fuera o sacar la información de ese texto bíblico hacia afuera, ¿no? Y hay otra palabra que se llama eisegesis, E-I-S-E-G-E-S-I-S, que es lo contrario a exégesis, es eisegesis. Y eso significa incluir o introducir mi concepto humano o mi manera de pensar, incluírselo a un texto y querer que el texto bíblico diga lo que yo pienso, lo que yo quiero o lo que yo creo. ¿Me entiende? Eso es eisegesis, es introducir o insertar mi interpretación personal a un texto. Eisegesis. Y la otra se llama exégesis con X, ¿no? ¿Sí entendemos, verdad? ¿Sí entendemos, verdad? Ok. El proceso de la exégesis es la observación. ¿Qué debemos de hacer cuando vemos o leemos un pasaje bíblico? Primeramente es, ¿qué es lo que el pasaje dice? Debemos de leerlo para ver qué es lo que dice, ¿no? ¿Ok? Es la observación, es el proceso de la exégesis. La interpretación, es decir, ¿qué es lo que significa el pasaje? Primero, ¿qué dice el pasaje? Lo lee usted y luego, ¿qué es lo que ese pasaje significa? ¿Sí? Y ahora la tercera parte es la correlación. ¿Cómo ese pasaje se relaciona con el resto de la Biblia? ¿De qué manera se relaciona ese pasaje que usted está leyendo con el resto de la Biblia? Es decir, observación, ¿qué dice el pasaje? Interpretación, ¿qué significa el pasaje? Y correlación. ¿Cómo se relaciona con el resto de la Biblia ese pasaje? ¿Es aislado o realmente tiene correlación con el resto de la Biblia? Todo pasaje bíblico debe tener relación con el resto de la Biblia. Sabía que en la Biblia se habla, tiene mucho mensaje simbólico. La Biblia tiene mucho mensaje simbólico. Tan solo el hecho cuando habla la Biblia del dragón, el dragón sabía que es un animal que no existe, bueno, un animal entre comillas, ¿no? Porque no existe. Es un personaje mitológico. No existe, es un personaje mitológico, inclusive que se utilizaba mucho en las culturas paganas, para que usted me entienda. Inclusive en literatura pagana se utiliza mucho lo que viene siendo el dragón. Por ahí habla un poquito, en el libro de Daniel hay un capítulo del libro de Daniel que le denominan apócrifo o falso. Apócrifo o falso, que viene por ahí y habla algo así del dragón. Pero ese no viene en las Biblias normales que tenemos nosotros. Es un pasaje que se consideró como un apócrifo. Y por ahí habla de un dragón. El Apocalipsis también nos habla también del dragón. De un dragón nos habla el Apocalipsis. Entonces, pero solamente es un personaje mitológico que no existe. ¿Sí me entienden? No existe. Ok, entonces, correlación, ¿qué significa? Cómo el pasaje se relaciona con el resto de la Biblia. Y por último, la aplicación, número 4, aplicación. Observación, interpretación, correlación y aplicación. ¿Cómo
este pasaje debe afectar nuestra vida. O sea, ¿me aplica a mí o no me aplica? Cuando el apóstol Pablo habló ciertas palabras, ¿nos aplican o no nos aplican? ¿Nos aplica guardar el séptimo día o no nos aplica? En el Nuevo Testamento no hay un mandamiento donde nos diga que tengo que guardar el séptimo día. ¿Me aplica o no me aplica? En el Nuevo Testamento no hay nada al respecto. Solamente en Hebreos capítulo 3 y capítulo 4 habla de un día de reposo, que no es el día que guardaban los judíos, habla de un nuevo día de reposo, en que nosotros vamos a reposar, y ese día es el día del Señor. Ahí Él nos hizo reposar de nuestras obras. Cuando Él murió en la cruz, dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los hago. Ese es nuestro día de reposo, el día que el Señor Jesús llevó nuestras cargas, llevó toda maldición que le correspondía a usted, la llevó. Sufrimiento lo llevó, enfermedad lo llevó, pobreza lo llevó, pecado lo llevó. Entonces, ¿me aplica guardar un día? Es lo que tenemos que ver en la Biblia, ¿nos aplica o no nos aplica? Por eso le digo, es para aplicación actual guardar el séptimo día. No es para la actualidad, no es para el Nuevo Testamento, no es para el Hijo de Dios. Entonces, cuando utilizamos la técnica de exégesis, todo esto todos esos es un proceso, es el proceso, cómo podemos utilizar esta técnica o ciencia, para que usted me diga, es observar el pasaje, interpretar qué es lo que significa el pasaje, si tiene correlación con otros textos bíblicos, con el resto de la Biblia, y si es de aplicación personal o no es una aplicación para el Nuevo Testamento. Es una manera en que nosotros podemos analizar la Biblia. ¿Ok? ¿Qué incluye la exégesis? La exégesis incluye un análisis de las palabras significativas en el texto. Análisis de palabras significativas, es decir, palabras importantes. Todo el tiempo que usted lee algo siempre debe haber una palabra importante. ¿Con qué finalidad? De poder determinar qué es lo que Dios quiso decir. ¿Me entiende? Con la manera de determinar qué es lo que Dios quiso decir. Segundo, un examen del contexto general, histórico y cultural. Examen del contexto general, histórico y cultural. Examen del contexto general. Primeramente, gran parte de las palabras que se hablaron en la Biblia, muchas se hablaron en la forma de pensamiento hebreo. ¿Qué es lo que los hebreos creían en esa época para que Dios les dijera algo? O sea, no está en un contexto de términos occidentales como para decir que una palabra ya me va a representar lo mismo aquí. Y vamos a poner ejemplos, vamos a poner varios ejemplos. O sea, cuando Dios les habló al pueblo de Israel, les habló allá en base a un tipo de pensamiento, una cultura hebrea, pero hay que ver y traducirlo en qué manera nos aplica ahora a nosotros. No todo lo que dice y les dijo a los hebreos nos aplica a nosotros. ¿Entiende? Es lo que tenemos que ver. Confirmar los límites de un pasaje. ¿A dónde termina una historia y dónde comienza otra? ¿Sabía que hay textos bíblicos que incluyen parte de una misma historia y no termina en un texto bíblico? Es decir, cuando lees un texto bíblico hay una historia, pero ahí mismo empieza otra historia y resulta que no termina en el siguiente texto bíblico. O sea, no termina en ese mismo texto bíblico, sino que continúa en el siguiente texto bíblico. Eso también tenemos que tener muy claro cuando analizamos la Biblia. Y analizar y hacer un examen del contexto dentro del texto. ¿Qué significa el contexto dentro del texto? Bueno, ¿qué es lo que dicen los versículos anteriores y los posteriores? Para poder darnos una idea general, cuando su servidor le habla algo, siempre le habla en un contexto. Nunca le vamos a hablar textos bíblicos aislados que tienen, o sea, que podemos darle, en otras palabras, si vemos textos bíblicos aislados y no los correlacionamos con los textos bíblicos anteriores o los textos bíblicos posteriores, podemos caer en muchos errores, doctrinales incluso, ¿no? Ahora, eso es exégesis. Pero lo contrario a exégesis es eisegesis, donde yo voy a incluir mi pensamiento a lo que yo quiero que el texto quiero que diga. Voy a introducir mi doctrina al texto y voy a decir que el texto dice lo que yo quiero.
Eso significa eisegesis. Bueno, en la eisegesis se utiliza mucho la imaginación de las personas. Recuerdan que les puse Gálatas capítulo 4, donde puse un comparativo de una alegoría de lo que significaba Sara y Agar, ¿recuerdan? Sara, ¿qué significaba? El nuevo pacto. Agar, ¿qué significaba? A los que daban hijos para esclavitud, es decir, al pueblo de Israel que ahorita habita allá en Jerusalén, pero que no son hijos de Dios a través de Cristo Jesús. Y ellos pertenecen, dice, a la Jerusalén actual. Y que representaba Sara al nuevo pacto, a los nacidos de nuevo que pertenecen a la Jerusalén celestial. Entonces ahí yo no puedo inventarle otra cosa, pero hubo gente que lo inventó. Hubo gente que dijo, bueno, Sara representa al Espíritu Santo. Bueno, ¿en qué manera? Lee Gálatas capítulo 4 y no habla del Espíritu Santo. El contexto no lo avala. Y Sara dijeron que era el Espíritu Santo. Bueno, ¿en qué momento se le ocurrió a ese hombre? Él utilizó su imaginación para hacer que la Biblia dijera lo que él quería. Y ese es el problema que existe en la actualidad. Por eso es muy fuerte y es muy grave pararse aquí enfrente en un púlpito y dar una enseñanza. Es muy fuerte en el mundo espiritual. Porque gente puede estar hablando herejías a través de un púlpito. Y por eso Satanás los destruye antes de tiempo. ¿Sí sabía? Mucha gente que Satanás los destruye. Porque están hablando herejías aquí y no saben ni lo que el texto bíblico dice, ni por qué lo dice. Por eso profundizamos en la Biblia. Por eso le estoy dando estos elementos, estas técnicas, este procedimiento, esta guía, para cómo podemos analizar la Biblia, ¿ok? Entonces lo diferente a exégesis e eisegesis, introducir mi pensamiento a el texto, o lo que yo quiero que el texto quiero que me diga. Mi pensamiento, la Biblia la voy a adaptar a mi pensamiento, en otras palabras, eso es eisegesis. Y exégesis es todo lo contrario, es extraer la información de lo que Dios me quiso decir. ¿Sí entendemos? Ok, en la eisegesis, es decir, introducir mi pensamiento a la Biblia, para que yo quiero que la Biblia me diga lo que yo quiero, es utilizar la imaginación. ¿Qué es la idea? ¿Qué idea es lo que quiero primeramente presentar? ¿O qué es lo que yo quiero que me diga el texto? Entonces yo puedo inventar muchas cosas. Inventar muchas cosas de un texto bíblico. Segundo, ¿qué es la exploración? ¿Qué pasaje de la Escritura parece encajar con mi idea o con mi doctrina? Ese es el problema, que mucha gente dice, este pasaje de la Biblia sí se adapta, como el calvinismo. Todo esto de analizar la Biblia surgió a raíz del calvinismo, que estamos analizando el calvinismo, los 5 puntos calvinistas. ¿Qué es lo que quiero que el pasaje me diga? ¿Qué pasajes agarro que se adapten a mi doctrina y qué pasajes no quiero agarrar? ¿Sabía que hay personas que agarran la Biblia y dicen, este sí se adapta a mi doctrina, este texto bíblico? Este texto bíblico no, ni se los menciona a los hermanitos. Y hay gente así, o sea, le menciona el texto bíblico que sí se adapta a su doctrina, pero nunca le dice que hay otros textos bíblicos que no se adaptan a su doctrina. Y eso no es un corazón recto, eso delante del Señor no es un corazón recto. Querer hacer una doctrina de textos bíblicos que solamente me apliquen a mi doctrina, pero hay otros textos bíblicos que se oponen a ello. Por eso es un contexto general de toda la Biblia. ¿Qué pasaje de la Biblia coincide con el resto de la Biblia? La Biblia que decía en el Antiguo Testamento que iba a venir un cordero a morir por la humanidad. Y el gnosticismo dice, estudia la Biblia, el gnosticismo, pero dice que ese cordero nunca se presentó en la tierra, que solamente vino una emanación, una esencia de Dios, pero que Cristo no murió en la cruz. ¿Y qué cree? Son estudiosos de la Biblia. ¿Y qué cree? Se los encuentra esas doctrinas por internet. Ese es el problema. ¿Qué escuchamos por internet? Imaginación se utiliza, la exploración, que significa yo buscar un pasaje para que se adapte a mi idea. Y por último, la aplicación. ¿La aplicación en qué sentido? No lo que la Biblia me dice, sino lo que yo quiero que la Biblia me diga. O sea, yo aplico mi idea a la Biblia. Y le digo, Biblia, yo quiero que tú me digas lo que yo quiero. Yo quiero, Biblia, que tú me digas mi doctrina. Porque así me enseñaron. Y ese es un gran problema. Qué mejor ser objetivos y decir, Señor, lo que tú me quieras decir, que me lo muestres a través de tu palabra.
Y yo quiero ser objetivo en el sentido de tener un corazón recto para realmente aceptar lo que tú me digas. ¿No es lo más maravilloso que pueda haber? Es lo más maravilloso, mi hermano. Si no de otra manera, es un problema espiritual muy grande entre la persona que enseña y se para en un púlpito a enseñar la palabra. Es muy fuerte esto, ¿ok? ¿Qué es hermenéutica? Hermenéutica son las normas y reglas y herramientas para poder interpretar. ¿Qué es la exégesis? La diferencia entre una y la otra es el ejercicio de aplicar esas normas. En otras palabras, ¿cuál es la diferencia entre hermenéutica y exégesis? Hermenéutica son las normas, reglas y herramientas para poder interpretar un texto bíblico. Son las normas, reglas y herramientas para poder interpretar un texto bíblico. Ahora, ¿qué es la exégesis? Es el ejercicio de aplicar esas normas. ¿Sí recuerdan que les comenté eso? La herramienta me la da la hermenéutica. Ahora, la aplicación de esa herramienta ya se viene siendo la exégesis. Si captamos, no quiero irme muy extenso en eso. No tiene caso que les explique. ¿Recuerdan el viernes pasado que expliqué que era como una maquinita? Y la maquinita que se dedicaba a extraer los diamantes, y que la maquinita y el manual para operar esa maquinita era la hermenéutica. Y ya que esa maquinita se utilizaba para extraer el diamante, eso se llama exégesis. ¿Sí? ¿Sí entendemos una diferencia entre otra? Ok. La meta de la hermenéutica es describir lo que el autor inspirado por Dios quiso decir. Descubrir lo que el autor inspirado por Dios quiso decir a su audiencia original, tomando en cuenta las circunstancias y la situación específica que estaban viviendo, a fin de aplicar la Biblia en la vida práctica. ¿Qué es lo que Dios le quiso decir? ¿Qué es lo que Dios quiso decir en la época del rey David? ¿Qué es lo que Dios quiso decir en la época del rey David? Salmo 22. ¿Qué es lo que quiso decir Dios en la época del rey David? Vamos a ver. Salmo 22. Versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Ahora, ¿usted cree que era Dios no contestándole las oraciones de David? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Con qué se relaciona? Con Mateo 27. ¿Quién fue el que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cristo Jesús. Ahora, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se lo debo de aplicar a David? Como que, David, estás desesperado porque estás perdiendo la batalla con los filisteos. ¿Qué está pasando, David? ¿Te está pasando algo feo, David? Bueno, clama a Dios. Y David clama a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O David, se te presentó Betsabé allá que se estaba bañando, David, y David, se te antojó Betsabé, David. Entonces David, como que sí querías y no querías con Betsabé, y luego le invitaste al palacio real, etcétera. David, ¿qué querías decir, David? Dios mío, ¿por qué me desamparaste con Betsabé? ¿Se refiere a todo eso de ese texto bíblico? No, es un texto bíblico mesiánico donde el Espíritu de Cristo estaba hablando por boca del profeta David de los sufrimientos, los padecimientos de Cristo que venían cientos de años después, varios siglos después. ¿Ok? Entonces ahí donde dices, ¿qué aplicación debo darle a un texto bíblico? ¿Era para David? No, era un texto bíblico mesiánico que hablaba de un futuro del padecimiento de Cristo. Dios mío, ¿por qué me desamparó? ¿Dónde lo dijo? Cuando estaba en la cruz del Calvario, ¿recuerdan? ¿Tiene aplicación para David? No. ¿O también se refería a David que estaba desamparado por Dios? No. No aplica a David. Usted lo está leyendo en la época de David, pero no aplica a David, aplica a Cristo Jesús. Por eso es importante analizar la Biblia. Ahora, ¿qué sería exégesis? Bueno, tomar
Salmo 22:1 y llevarlo a Mateo 27 y verificar que Cristo Jesús dijo esas palabras en la cruz. Pero si tomo el Salmo 22 sin correlacionarlo con otros pasajes de la Biblia, lo único que voy a pensar que David está desesperado porque a lo mejor estaba perdiendo la batalla. Y que en su desesperación se sintió desamparado por Dios. Y en eso clamó David: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Puede tener las dos aplicaciones? No, nada más aplica a Cristo Jesús. Por eso cuando leo la Biblia necesito saber qué es lo que estoy leyendo, por qué lo estoy leyendo. Decir si ese pasaje realmente eso quiere decir. La otra manera en que no es exégesis y puedo utilizar la eisegesis y decirle: no, sí era para David, le correspondía a David. ¿Ok? ¿Entendemos hasta ahí? Dios mío, creo que ya se nos fue el tiempo. No avanzamos nada. Y así sucesivamente comenzamos a analizar la Biblia. Hay reglas principales que debemos utilizar en hermenéutica, es decir, cómo interpretar la Biblia, reglas, principios o herramientas de la hermenéutica. Una de ellas es la gramática de los textos bíblicos, la gramática de la literatura bíblica, la gramática. ¿Okay? ¿Qué es la gramática? Es el estudio de principios y reglas que determinan cómo se utiliza un idioma, cómo se relacionan las palabras en un enunciado. Esa es gramática, es el estudio de principios y reglas que determinan cómo se utiliza un idioma. Es el estudio de principios y reglas. ¿Ok? Gramática, ¿qué incluye? Bueno, lo que usted vio en la primaria y en la secundaria. Gramática incluye, por ejemplo, los verbos. Incluye el sustantivo, el adjetivo. ¿Qué es el sustantivo, Michelle, por favor? Recuerden que siempre debe haber un micrófono para allá para que conteste alguien. Sustantivo. Así, cosas sencillitas. No tienes que aparecer en cámara. Bueno, ¿te peinaste? Entonces sí. Son los nombres de las cosas. Batería, el sustantivo, abanico, carro. Pueden ser las personas o las También cosas, pueden ¿no? ser nombres de personas. Y el adjetivo es lo que describe la cosa. Por ejemplo, batería brillosa, batería bonita. Batería. Entonces la palabra bonita es el adjetivo y el sustantivo se refiere a la cosa en sí, ¿no? La batería, a la persona. Ok. Entonces es el adjetivo que califica o que distingue a la cosa esa o a la persona, ¿no? O al objeto de lo que se trata. Ok. Este tipo de cosas son importantes. Por ejemplo, los verbos son importantes. Por ejemplo, si yo le diría el verbo correr es igual al verbo comer. Verbo correr, verbo comer, es la misma. ¿Verdad que no? ¿Qué pasa si usted corre? Se cansa, pero ¿qué pasa si come? Engorda. Es decir, produce resultados diferentes. Y a veces se puede cansar. Cuando va al buffet y come de más, sale cansado, ¿no? Dios mío. Bueno, el caso es que, en otras palabras, si distinguimos bien los verbos en la gramática de la literatura bíblica, podemos primeramente conocer realmente de lo que se trata el mensaje que Dios quiso dar. El verbo es muy importante. Los verbos que vienen en la Biblia son muy importantes. ¿Ok? Eso simple y sencillamente es algo que usted vio en la primaria, secundaria, pero bueno, no quiero entrar mucho en ello, solamente vamos a hablar términos generales. El significado de las palabras es muy importante, mi hermano. Ya con esto concluyo. El significado de las palabras. El contexto, dentro del texto, el contexto histórico, el estilo literario. ¿Qué viene siendo el estilo literario? Bueno, viene siendo la manera en que se expresó, el que escribió la Biblia se expresó. Es decir, Dios mismo habló a través de los profetas en algunos casos. ¿Cuáles fueron las expresiones que Dios dijo
a través de los profetas. ¿Cuáles fueron las expresiones? Y utilizamos algunas expresiones para hablar cosas, a veces expresiones para hablar de manera exagerada, encontramos en la Biblia, o para hablar un lenguaje simbólico. Para el Apocalipsis está lleno de lenguaje simbólico. Entonces encontramos muchas cosas que no entendemos y mucha gente no lee el Apocalipsis porque no lo entiende. ¿Me entiende? No lo entiende, por eso no lo lee. La gramática es muy importante, lo que significan las palabras, lo que significan los verbos. Usted encuentra en la Biblia la palabra conocer, y conoció a Adán y a Eva. Y conoció a Adán y a Eva. ¿Qué significa eso? Pues que se casó con Adán y Eva y tuvieron chilpayates. No significa que se tomaron un café y salieron a dar la vuelta. Ok, entonces son cositas que vamos a ir analizando poco a poco, pero yo creo que vamos a iniciar los viernes un poco más temprano para que nos alcance el tiempo. Hay palabras que usted habla aquí en el español que significan en otro país otra cosa. Por ejemplo, hay unas palabras, por decirlo así, ¿qué significa piña aquí en México? ¿Qué significa piña? Nada más así rápido ¿qué significa piña? Es una fruta. Pero piña en República Dominicana significa una pelea. Entonces usted llega a un mercado, quiere una piña. En República Dominicana lo van a golpear. Entonces, en El Salvador significa hombre homosexual. Joven, ¿me traes una piña? Imagínate. Entonces el significado de las palabras, de acuerdo a la ciudad, al país, perdón, donde tú lo hables, va a tener un significado diferente. Por eso es importante interpretar el mensaje de Dios. ¿Me entiende? ¿Qué significa machete en México? Es un cuchillo largo. ¿Qué significa machete en Uruguay? Significa alguien codo o tacaño. Torta, ¿qué significa torta aquí en Jalisco? Bueno, usted ya lo sabe. Pero ¿qué significa en España? Si usted le dice, por favor, me da una torta, ¿qué cree que significa? Una cachetada le van a dar. Eso significa en España. Ok, es una bofetada. Póngase pie, dale gracias al Señor. Creo que todo esto es cuestión técnica, pero tiene una gran relevancia, importancia, y poco a poco usted le va a ir agarrando un sabor, porque va a ir aprendiendo cómo analizar la Biblia. Todo esto es cuestión técnica, pero vamos a tratar de verlo. Vamos a poner ejemplos bíblicos, vamos a dar ejemplos bíblicos de cómo poder analizar la Biblia. De repente como que no trae mucho gozo esto, pero a la larga, ¿qué cree que va a pasar? Sus sentidos no van a ser engañados por la serpiente. Así como esos sentidos fueron extraviados en Eva, no van a ser engañados al final de cuentas. Usted va a saber realmente cómo analizar la Biblia sin poder ser engañado, sin caer en engaños de nadie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por cada una de las personas que ahorita estamos reunidos acá y cada persona que nos vio por internet, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, aprendimos un poco más sobre conceptos, Señor, acerca de cómo analizar la Biblia, Señor, lo más importante que queremos saber, Señor. No queremos ser engañados, así como la serpiente engañó a Eva. No queremos que nuestros sentidos sean extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo, Señor. Por eso en el nombre de Jesús, sabiduría y revelación viene a cada oyente en esta noche, en el nombre de Jesús. Sus sentidos no son extraviados, lo creo, lo declaro en el nombre de Jesús, para que ellos no sean engañados por falsas doctrinas, Señor, que puedan introducirse en sus vidas y a rato dañar su vida espiritual y física, Señor, en el nombre de Jesús. Nuestra intención, Espíritu de Dios, es poder, a través tuyo, Señor, que estas personas puedan ser capacitados y tengan los elementos necesarios para poder analizar la Biblia, Señor, en el nombre de Jesús. Y no se desvíen del verdadero camino que eres tú, Señor Jesús. Eso es nuestro objetivo principal
En el nombre de Jesús te damos gracias porque estuviste con nosotros en estas noches y seguirás con nosotros, Espíritu de Dios. Toda esta semana, todo este año y muchos años más estarás en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te honramos, te alabamos y exaltamos tu nombre. Todo el honor y la gloria sea para ti, Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Cada persona que no ve por internet, nos despedimos, reciba a Cristo en su corazón y haga esa oración que hacemos cada noche. Dígale al Señor Jesús, ven a mi vida, Señor, te recibo en mi corazón, en mi vida. Sea sano en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu de Dios ahora mismo lo libera de toda enfermedad y toda dolencia. En el nombre de Jesús. Amén.